ocuparse o señalar, ¿no? Les decía, dirían ustedes, a lo mejor no nos afecta de manera directa, pero pues imagínense que en algún momento pues esa empresa tenga información sobre ustedes, ¿no? En la cuestión de los registros, muchas empresas en la parte de los videojuegos solicitan ese tipo de accesos, ¿no? Creo que en la cuestión del acceso por 2 pasos o algo así, muchas veces en la cuestión si juegan niños, sobre todo, pues en la cuestión de la información que se pueda dar y que esa información sea expuesta. Y ahí viene la cuestión de los tipos de información que se manejan. ¿Se acuerdan de los tipos de información? ¿Cuáles eran? A ver, se los voy a volver a preguntar y después no se acuerdan. Si eran valiosas, si era una información valiosa, confidencial, en la cuestión del manejo propio que se tenga. A lo mejor dirían, le robaron a X empresa, ¿no? Pero imagínense que esa empresa tenga información sobre ciertos, sobre información sensible o sobre información sobre sus usuarios que pueda ser pública. Entonces, de ahí viene la cuestión de la propia afectación. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en nuestros sistemas, pues también dirían ustedes, ¿cómo va a afectar un sistema? No sé, imagínense, yo les hacía el ejemplo de que ustedes hagan un sistema de control médico o algo así, un sistema, por ejemplo, el sistema a lo mejor del gobierno, algo que tenga que ver con la cuestión del gobierno. El gobierno maneja bastante información que de cierta manera puede ser confidencial o de cierta manera puede ser valiosa o puede ser a lo mejor también crítica en cuestión de un propio, de un propio manejo de datos que se pueda tener. Por ejemplo, imagínense que se roben base de datos en la cuestión de los periódicos o información que se pueda tener en la parte del propio periódico, que muchas veces a lo mejor dirían, pues solamente es noticia que se da, pero a lo mejor hay noticias que no se dan o noticias que no se expresan de esa manera. O por ejemplo, la cuestión de los videos que luego se filtran o los audios que después se filtran, a lo mejor que muchas veces en alguna cuestión pues son obviamente a lo mejor robadas, ¿no? Cierto, cosas internas y cosas privadas y cosas públicas, como menciona Alexis, ¿no? En la cuestión de poder decir, cierto, a lo mejor puedo buscar otras formas de poder garantizar esa seguridad. Permítame. Entonces, para que ustedes pues también en la cuestión de su propio manejo de su sistema, pues también puedan contemplarlo, ¿no? Y siempre todos los días se los comento, sobre todo en la situación a lo mejor de cómo tendría que estar a lo mejor expuesto el dato que se pueda tener. Entonces, todos los sistemas que se puedan dar, por ejemplo, un sistema, ahorita estaba viendo en las estancias, perdón, un sistema a lo mejor de una especie de cotizador, ¿no? En cuestión de, imagínense, si voy a hacer un sistema de cotización o un sistema que se encargue de cotizar, no está Francisco por aquí, en la cuestión, imagínense qué se pueden robar de ese sistema. Porque si la información que va a estar sobre los diferentes productos, pues a lo mejor si se roban ese dato, pues automáticamente otras empresas podrían dejar una mejor oferta y poder llevarse a la cuestión de los propios clientes. Entonces, hay muchos aspectos, siempre creo que caemos en lo mismo, de que puedan existir diferentes métodos o diferentes, a lo mejor, cuestiones, a lo mejor que puedan garantizar nuestra seguridad, que puede ser tanto la parte de la propia información, la seguridad física en cuestión propio de lo que podría ser a lo mejor el sistema informático donde se puede encontrar, la seguridad lógica, y la seguridad lógica también va en función, por ejemplo, de los diferentes accesos que se le puedan dar a la empresa, al propio, al área de desarrollo, etcétera, etcétera, y también la cuestión de la seguridad a lo mejor que se puede establecer en los propios sistemas informáticos o en los propios desarrollos de software. Entonces, creo que sí hay una cuestión a lo mejor distinta en donde podemos identificar. Si en algún momento les plantean un caso donde existan, por ejemplo, personas que se encargan de desarrollar o personas que puedan a lo mejor robar información, ustedes tendrían que clasificar eso en seguridad física. ¿Por qué? Porque la persona va a tener acceso, la persona va a poder entrar, va a poder revisar una computadora, va a poder a lo mejor descargar alguna información, algún archivo, etcétera. Ese tipo de analogía es lo que me interesa también que ustedes puedan desarrollar y que también puedan implementarlo, bueno, que se pueda contemplar en algún momento en lo que podría ser también su propia pues aplicación. Entonces, ayer también veíamos la cuestión de los conceptos, a lo mejor del cifrado asimétrico
o asimétrico, y de cierta manera, pues más o menos tratar de comprender que existen diferentes algoritmos y librerías que se pueden utilizar de acuerdo al lenguaje de programación que pretendan implementar. Existen organismos internacionales que en este caso se encargan más o menos de poder llevar esta parte de identificar a lo mejor cuál sería, a lo mejor en la cuestión de determinar cuál es el más adecuado, eso ya también depende de, pero ustedes mismos creo, por ahí observaba que alguien identificaba, hay páginas donde prácticamente se encargan de poder desencriptar algún dato que esté configurado o esté a lo mejor puesto dentro de la organización que les mencionaba, se llama, es una AES, que es prácticamente una organización de Estados Unidos que se encarga de, a ver si lo voy a escribir en el chat, Benimen, Encrypt. Sí, como existe OSI o algo así, o las organizaciones internacionales en cuestión, por ejemplo, de los hitos que se establecen, pues hay bastantes otras cuestiones a lo mejor que se establecen dentro de la parte a lo mejor del encriptado que se puedan tener. Hay diferentes pues tipos y también el objetivo es que ustedes los conozcan y traten en algún momento de poder, ¿por qué no? A lo mejor establecer algo uno que sea distinto en la cuestión de sus proyectos, ¿no? Entonces, el otro concepto que veíamos o que también venía en la parte del texto, ustedes llevan una materia de mantenimiento de software, ¿cierto o no? Cierto, profe. ¿Qué están haciendo ahí? Ahorita creo que viendo la documentación. El plan de gestión de mantenimiento. Ok. Bueno. Bueno, vamos a ver la parte de nuestro mantenimiento, al menos en la cuestión también de lo que ustedes elaboran y también, ¿por qué no? En su momento alguien decía, ¿no? La cuestión de poder reutilizar alguna parte de su proyecto, de los que han hecho y mejorarlo. A lo mejor no tengo una cuestión a lo mejor de negación, pero lo que sí voy a tratar de recalcarle en ustedes, y se los comentaba ayer, que sus aplicaciones pues ya estén lo más completas posibles en cuestión de la propia funcionalidad, ¿sale? Es decir, en la cuestión de la propia afectación que pueda tener su sistema en, no sé, en validaciones, en cuestión de reportes, en cuestiones de gráficos, en cuestiones de todo lo que puedan a lo mejor implementar, ¿no? Entonces, también va a ir en función de todo lo que puedan agregarle al proyecto, ¿no? Dirían, hasta puedo implementar una cuestión de móvil dentro del proyecto, pues es válido, ¿no? Y creo que lo que tenemos que buscar es la cuestión del 10 de calificación y no el 6 de calificación o tratar de aprobar solamente, ¿no? Y se los comento para que ayer platicábamos de acuerdo al número, a lo mejor que tenemos, de acuerdo al número de integrantes, pues que puedan tratar de trabajar en esto y que pueda ser bastante útil. El objetivo es que se pueda contemplar un proyecto ya más completo o un proyecto más estudiado en cuestión de lo que realiza. Y vamos a la cuestión de lo que podría ser un mantenimiento de software. Y para eso hay un ciclo que en este caso conocemos las diferentes metodologías en la parte de programación. Creo que lo platicábamos, lo veíamos en la cuestión a lo mejor de calidad. Tenían otra materia de diseño de sistemas, me parece. Y han visto todo un ciclo a lo mejor completo. Y la única parte a lo mejor que podría a lo mejor cambiar dentro de esto es que ya le agregamos la palabra segura, que quiere decir que también existe dentro de este proceso la cuestión de poderlo aplicar dentro del proyecto. En la parte de esta unidad consiste en que ustedes pues también vayan identificando el ciclo de desarrollo seguro de software en cómo lo establece. Nosotros sabemos perfectamente todo el tiempo que ustedes a lo mejor invierten en la cuestión de codificar, en la cuestión de pues analizar. Unos a lo mejor tienen la ventaja bastante clara de poder sentarse y desarrollarlo en 1 hora, de 2 horas, etcétera, y otros a lo mejor tendrían que invertirle más tiempo, tendrían que realizar otras cuestiones a lo mejor para poder revisar esta funcionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, en la cuestión del proyecto, muchas veces, pues,
acarreamos diferentes problemáticas que muchas veces las vamos simplemente tratando de solventar en algún momento. En el concepto de mantenimiento de software, dice la actividad más común de ingeniería en software y es el proceso que mejora, es el proceso de mejora y optimización del software desplegado, corrección de los defectos. Bueno, ahí tengo una cuestión a lo mejor bastante controversial porque no es solamente la cuestión de corrección de los defectos. Sí vamos a ir en la cuestión de esta corrección tal cual, pero también sí implementa la cuestión de las mejoras que se puedan establecer. Y de ahí diferentes tipos de mantenimiento, y es lo que me interesaba que también comprendieran. La cuestión del ciclo dice que tenemos la cuestión de la parte de los requerimientos. Y es en la cuestión desde ahí donde debemos de contemplar toda la parte del manejo de los tipos de datos y el manejo de la información que se pueda tener y que se pueda generar. Muchas veces, y este también forma parte de nuestro error en la cuestión de la solicitud de la información y sobre todo en la cuestión del análisis que se puede ocupar para poder implementar la información que se va a manipular, ¿no? Entonces muchas veces también es importante contemplar y considerar, a lo mejor diríamos, son a lo mejor cuestiones lógicas que sí se tienen que contemplar y que muchas veces a lo mejor hasta apenas nos daría decirle al cliente, este sí se guarda y este no se guarda, ¿no? Y creo que no está ahí. Es la parte a lo mejor donde ya ustedes representan toda la cuestión de ingenieros en la cuestión de software, en la cuestión de ingenieros de plasmar y de promover y tratar también de permitir que ustedes que sus propuestas puedan ser escuchadas. La cuestión, pues la parte del diseño, todo lo que puedan implementar, la cuestión de la parte del desarrollo. Y acá a lo mejor observamos todo el ciclo completo, pero implica algo, una cuestión de pruebas que también podríamos agregar y que muchas veces las colocamos hasta el final y ese también corresponde a un error a lo mejor completo porque el error lo vamos implementando, lo vamos tratando de identificar cuando ya el proyecto ya está puesto en práctica, o al menos ya está desplegado, que es la otra parte del concepto que se agrega en esto, que es prácticamente cuando el proyecto ya está puesto en funcionamiento, a lo mejor no al 100%, pero con la mayoría de las funcionalidades, pero que en algún momento acarrea algún error y que automáticamente destruye todos los demás elementos del ciclo o al menos rompen el ecosistema quizás informático de software que se estaba estableciendo en algún momento. Entonces, prácticamente el ciclo completo en cuestión de la parte de seguridad podríamos tener la prueba, el despliegue y las operaciones. La cuestión de las operaciones prácticamente son todas las funcionalidades ya puestas en marcha, todas las funcionalidades a lo mejor del proyecto que ustedes pues implementen y las diferentes a lo mejor mejoras que podríamos también establecer, ¿no? Bueno, ayer platicaban de, tengo que hacer un sistema desde cero y documentado y se alertaban y así como que creo que hasta en la cuestión de sus propios equipos decían, necesitamos saber qué nos va a calificar, cierto, pero bueno, esta información se las voy a pasar en la cuestión de su rúbrica en el tercer parcial, porque en la cuestión de los temas que vayamos tratando de comentar, es porque en el momento, en el concepto completo, tendrían que estar definidos, ¿no? No me interesa, a lo mejor diría, vamos a hacer toda la documentación, vamos a hacer todo, o sea, hay diferentes estructuras y cuestiones a lo mejor más importantes también que vamos a lograr, pero yo creo que sobre todo es la cuestión de la propia organización del equipo, ¿no? De su propia organización en cuanto al trabajo. No es así como que, y ese es otro de los errores y se los comento también. Si yo les digo ahorita cómo va a estar, dirían ustedes, toda esa documentación y solo esa persona se va a comenzar a documentar y a tratar de hasta inventar la cuestión de su documento cuando el proyecto todavía no está funcionando o al menos no está en la cuestión de su propio avance. Y es uno de los errores también bastante a lo mejor complejos, que esa división, o al menos que esa división no involucre a todos. Y creo que es la parte a lo mejor que tendríamos que tratar también de evitar. Dice, la fase de mantenimiento involucra cambios en el software de corregir defectos y dependencias encontradas durante su uso o la adición de nuevas funcionalidades para mejorar la usabilidad del software.
Y también volvemos a caer en, acuérdense, mientras el proyecto o mientras el usuario tenga, en cuestión de su interacción, sea más controlada, creo que el proyecto puede durar más en la cuestión de su tiempo. ¿Ok? Y esa parte de control es la que también tenemos que buscar, ¿no? Que el usuario, porque muchas veces, no sé, imagínense, de colocar un select o de colocar un combo, es que a lo mejor que le escriba, ¿no? Y entonces muchas veces cuando observamos una base de datos está así como tamal de chile, mole y pozole en la forma en cómo estuvo escrito el dato. ¿Me explico? Y a lo mejor era algo irrelevante, pero si tenemos millones de registros o al menos en la cuestión de una base de datos bastante compleja, creo que muchas veces hasta podría ocurrir diferentes bugs en cuestión de su propia búsqueda de algún dato que se pueda generar o mal puesto dentro de esto. Entonces, son a lo mejor elementos y creo que ya muchos los estarán viviendo como tal que se deben de considerar, ¿no? Que se deben de considerar o reconsiderar más bien en cuestión de... Y eso también lo voy a recalcar. En cuestión de sus proyectos, si van a ser a lo mejor rehusados, dirían ustedes, pues a lo mejor explicar la cuestión de la mejora propia, ¿no? Es así como que, se hizo en un PDF, ¿no? Ahorita estoy viendo proyectos que me están entregando. Y me dice, su proyecto es, aquí hago clic en un botón y es un PDF y se acabó. Y no es así. ¿Me explico? Tenemos que buscar la cuestión de nuevas funcionalidades y mejoras que se puedan establecer dentro de los proyectos. Esa es la cuestión y creo que esa es la parte del trabajo que tenemos que resaltar, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre, diría muy ocurrente el maestro, tienen una materia de inteligencia artificial. ¿Y qué están haciendo? ¿Sí están teniendo clase de esa materia o no? Estamos programando en Prolog. Sí, profe, sí, no sé. Ok. Prolong, Se me... Bueno, Prolong estamos viendo, profe. ok. Porque sí, o sea, porque a lo mejor, cierto, a lo mejor en cuestión de utilizar otros programas que puedan ser ocupados y tratar de implementarlos dentro de lo que podría ser su propio proyecto, sería un realce a lo mejor significativo. Yo les comento, bueno, en la cuestión a lo mejor de sus propios proyectos, creo que Microsoft Azure tiene una cuestión de inteligencia artificial que puedan implementar de acuerdo a la cuestión web. También IBM tiene una cuestión de inteligencia artificial también que son a lo mejor cuestiones que van a poder ir alimentando y que también puedan ser habilitados. Dirían, puede ser hasta la cuestión de un chatbot que puedan implementar dentro de esto para que puedan a lo mejor dar una mejora. Si voy, por ejemplo, en la cuestión de un sistema de atención a clientes o un sistema, perdón, Pedro, un sistema del gobierno que mencionaban por ahí, ¿por qué no colocar una cuestión de eso que puede ayudar en la cuestión de las propias respuestas de algo? Perdón, Pedro. Y también valdría que mi proyecto busque la manera de romperlo, de buscar una vulnerabilidad. Sí, en cuestión de ello, por ejemplo, la parte de Watson, de IBM Watson, que puede ser ocupado también en sus propios proyectos, que puedan ayudar. Acuérdense, esto es así como que dirían desarrollo de Avengers, porque lo que se tiene que buscar es que su programa, su software, su aplicación sea prácticamente una ayuda en algo, ¿no? Independientemente del tipo de sistema que sea. Yo les decía, para turismo, un sistema para el gobierno, para educación. Por ejemplo, la cuestión de un sistema de salud, ¿no? Imagínense, en cuestión si hay diferentes aparatos y de hecho uno de sus compañeros en algún momento desarrolló un sistema de este tipo, ¿no? Que las cuestiones de las cuestiones de los medicamentos, la cuestión, por ejemplo, de los análisis, no los análisis, de los resultados más bien que puedan estar dentro de algo, pues bueno, si han tenido la oportunidad de estar en un hospital, pues ahí prácticamente la cuestión pasa al enfermero, te va haciendo el registro y toda la información se va colgando ahí dentro
las camas y ya viene otro enfermero, lo revisa, etcétera, etcétera. Y hay unas cuestiones que pueden ser automáticas, ¿no? Y creo que en esa cuestión muchas veces no acostumbramos al usuario, ¿no? O muchas veces no proponemos, ¿no? Ustedes pueden tener un propio proyecto que pueden validar, ¿no? Yo siempre les hago hincapié en que sus propias ideas, sus propios proyectos son suyos y esos tenemos que defender en cuestión de, les puede dar un realce significativo a todo lo que ustedes elaboran y sobre todo cuando van saliendo de la carrera como tal, ¿no? Así como salen en la televisión, de que piden experiencias de ciertas cosas, pues es lo que tenemos que tener como oferta de lo que estamos viendo o de lo que estamos haciendo para poderlo vender, ¿no? Acuérdense que de cierta manera, en particular, lo que ustedes venden son servicios como tal, ¿no? En la cuestión de un servicio, pues es la solución que se da en cuestión de propuestas, ¿ok? Entonces, yo les decía, ya depende de cada quien la cuestión de cómo tenga que involucrar otros elementos y cómo pueda a lo mejor involucrar otras cuestiones que puedan ser útiles. Y esa es la parte a lo mejor que considero más significativa en ustedes, ¿no? Si alguien me dice, voy a trabajar con mi punto de venta de web y ya, entonces ya es así como que otra cuestión, ¿no? Entonces, para que le vayan pensando, son 5 personitas integrando su equipo, son 5 personas que están así como que bastante embonados de acuerdo al tipo, pero pues para que le vayamos moviendo a esto. Dice, en la cuestión del mantenimiento son las técnicas y dice una que el nombre fue bastante a lo mejor significativo en cuestión de es la cuestión de una técnica que se llama rebanamiento estático, que consiste prácticamente en identificar el código del programa que pueda ser ocupado o al menos que pueda ser útil. Ustedes saben perfectamente que muchas secciones o algunas, bueno, no sé, ustedes en cuestión de ello, por ejemplo, cuando les ha tocado programar, ¿han reutilizado código? ¿Sí o no? ¿Han reutilizado algunas secciones? ¿Mande? Muchísimas veces, ¿no? En En efecto, cuestión de... profe, al menos el código base y después altera para ajustarlo. Exacto. Y también ustedes saben perfectamente en la cuestión de poder hacer esa mejora. Muchas veces el código puede ser mejorado en cuestión prácticamente, a lo mejor dirían, a lo mejor no implementaba tanto programación orientada a Object 2 y sería mucho más ágil en cuestión de poder ser ocupado, o diría, voy a tratar de implementar otro nuevo lenguaje, otra nueva librería en cuestión de, y podría a lo mejor ser útil, ¿no? Entonces, eso viene siendo la cuestión del mantenimiento también que se pueda dar y sobre todo que pueda ser identificado, es decir, que ustedes sepan las secciones que se tienen. No es, muchas veces tenemos o cometemos la cuestión a lo mejor del error de simplemente copiar la estructura completa y no funciona o no funcionaba como era antes porque hay otros elementos que muchas veces no están documentados en la cuestión del proyecto. Y si los comento porque es importante dentro del código la sección de señalar y de documentar y de a lo mejor escribir secciones o información que pueda ayudar, una especie de banderas que pueda ser útil en el proyecto, sobre todo cuando es compartido la cuestión de un equipo de trabajo. Me explico, que ustedes puedan tener secciones que puedan identificar, esta parte me ayuda, esta parte a lo mejor me sirve, porque de lo contrario entonces estaríamos llegando a la cuestión de una refabricación o una, pues un volver a hacer el proyecto. Entonces lleva mucho más tiempo, ¿ok? Entonces creo que hay que buscar en la cuestión de, sí, cierto, voy a reutilizar, ok, pero lo voy a hacer documentado, lo voy a hacer identificando lo que funciona, lo que no funciona. Sí, Pedro, en cuestión de colocar y eso se coloca desde el principio, es decir, muchas veces en cuestión del propio proyecto, dirían ustedes, voy a lo mejor colocar el nombre del proyecto a una página, ¿no? de PHP o algo, le colocan el nombre, pero le colocan así como que, bienvenido, o le colocan bienvenido
1, 2, 3 o bienvenido y voy cambiando y en cuestión a lo mejor de hacer la estructura completa. Cuando se terminó el proyecto, tenemos bienvenido 1, bienvenido 2, captura 1, captura 2, captura final del final, etcétera. Y son diferentes estándares que son muy sencillos, por llamarlos de alguna manera, en ponernos de acuerdo para que ustedes tengan esa organización dentro del propio equipo. ¿Sale? Para que ustedes pues también vayan observando este elemento y que sea mucho más a lo mejor sencillo tratar de hacer las diferentes implementaciones y el mantenimiento no se vuelva tan engorroso, o al menos una reutilización bastante más clara o bastante más sencilla dentro de las modificaciones que pretendan implementar. Cierto, Alexis, pero muchas veces voy en cuestión a lo mejor, por ejemplo, de que en algún momento, bueno, ahorita se acuerdan en 2 que 3 cuestiones de código ya, ¿qué hacen? Pero muchas veces cuando ya pasa el tiempo, ya volvemos a tener mayores problemas o no nos acordamos exactamente en cuestiones de qué hace o qué hacía cada elemento. Entonces, para que lo tomen en cuenta y al menos para que también se pueda demostrar como parte de evidencia de lo que van escribiendo, ¿ok? Para que ustedes tengan su código documentado correctamente. Yo creo que la vez anterior les decía, sobre todo en cuestión de las funciones y todo lo que tenían, Doxygen, me parece, creo que está bien escrito, les ayudaba en la documentación de PHP, si estaba correctamente establecido, ¿no? O al menos, no tiene que ser ese, pero buscar elementos que puedan servirles para llevar esta parte de trabajo, ¿no? Porque imagínense, en mi equipo, ¿no? Y en mi equipo de 5, le tocó a Fátima documentar el código, ¿no? Y Fátima se pone a escribir todo el código a lo mejor, o se pone a escribir comentarios en todo el código porque esa fue su función. Y entonces, pues creo que perdemos el contexto, el porqué de documentarlo. ¿Me explicó? Hay muchas cuestiones, y lo que les decía hace ratito, muchas cuestiones que no se automatizan porque muchas veces no las consideramos tan importantes. Es lo que les comentaba hace un momento también. En los clientes, pues hay que tratar de siempre de implementarles y de buscarles la cuestión de cómo automatizar cosas, y a lo mejor dirán, es que no estaban contemplados en los proyectos, cierto, pero si nosotros sabemos vender las ideas, pues es la cuestión donde ustedes van a tener mayor trabajo para poder hacer, ¿no? Sería así como que bastante complicado. Hago un proyecto por 20,000 pesos en un mes, ¿no? Y en cuántos tiempos se gastan 20,000 pesos para poder tener otro proyecto. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de situaciones ustedes también deben de contemplar, y sobre todo si ustedes van a formar en algún momento, yo creo que también sería bastante bueno su propia empresa de desarrollo, y eso sería bastante bueno. Creo que llevan una materia de, no me acuerdo si se llama, no creo que se llama, no se llama ética, algo de financiero o algo así, ¿no? Algo por el estilo, no encuentro su horario, creo que es financiero. Análisis financiero. ¿No? O algo por el estilo, para que ustedes determinen todas las cuestiones de inversiones y todo lo que pueda involucrar, ¿no? Aunque dirían, o sea, si ustedes observan todas las cuestiones, a lo mejor, de los grandes desarrolladoras de empresas y cosas por el estilo, siempre empiezan en un garage, ¿no? Pero pues hay una organización que se puede establecer, ¿no? Creo que esa es la cuestión a lo mejor del término que ustedes, ¿no? O sea, mi función acá es que ustedes alentarlos en cuestiones a lo mejor que puedan ser distintas y no solamente quedarnos en lo que a lo mejor nos conviene, o a lo mejor simplemente se nos hace más fácil, ¿no? Dice, el mantenimiento de software es notable, involucra 2/3 del costo del tiempo de vida del sistema. Y esto involucra también que muchas veces, quizás en la cuestión del tiempo establecido, es más, es decir, si no lo contemplamos desde un principio, es bastante problemático estar parchando cuestiones de código. Mecanismos para documentar y rastrear defectos también. Lanzar, por ejemplo, un software como un conjunto conocido de defectos y deficiencias. Eso también puede llevar a un mantenimiento mal implementado. En este caso, lanzar el conjunto, bueno, lanzar el programa tal cual, ¿no? Y yo siempre les comento, cada quien sabe de dónde el programa a lo mejor no está funcionando al 100% o fue parchado en algún momento y no fue comprobado como tal.
Entonces, muchas veces en cuestión de este tipo de elementos, pues vulneran al propio sistema. Ustedes mismos, de cierta manera, pues están afectando, o de cierta manera, pues estamos vendiendo un producto no tan elaborado correctamente, ¿no? Profe, si dado caso tú no te das cuenta de esas fallas, No te escuché, Pedro. O sea, sí te escuché, pero no comprendí por el viciado que tiene. que tú no te des cuenta, que saques la versión final y no te des cuenta de los errores. Exacto. Bueno, si estás ya en la cuestión de la parte final del propio proyecto, de acuerdo a lo mejor en la cuestión de la entrega diría, es que tenemos que cumplir un contrato de la parte de la entrega. Cierto, pero pues también habría que establecer a lo mejor los mecanismos para darle la solución. Y para ello hay un documento o una especie de listado de efectos que se puedan tener. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que al menos sabemos cómo el proyecto a lo mejor puede ser vulnerado en algún momento en cuestión de seguridad, en la cuestión a lo mejor del tipo de datos que se maneje, en cuestión de la propia funcionalidad, de la lógica del negocio que se tenga. Y si nos damos cuenta en esa cuestión, también es importante hacerlo saber y también hacerlo, o por qué no buscar una cuestión de holgura de tiempo y también en toda la planeación del propio proyecto, llevando el ciclo de vida completo, pues establecerlo. Muchas veces nos empujan, y eso va a ser bastante claro, nos empujan a entregar el proyecto porque es urgente, cierto, pero también tenemos que buscar la forma de cómo hacer la cuestión de mediación dentro del proyecto. Muchas veces decimos, nos van a correr, muchas veces decimos, vamos a quedar mal, muchas veces decimos, a lo mejor en la cuestión de, pues tengo que demostrar que somos los mejores, cierto, pero pues también es importante en la cuestión de hacerles saber este tipo de elementos que se puedan, o de elementos o defectos que puedan ser conocidos, o al menos que puedan ser identificados. Muchas veces va en la cuestión del propio efecto de la calidad del proyecto, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, imagínense un panadero que vende un pan que muchas veces es rico, pero en la cuestión de tiempo dirían, lo hace, pero al momento de cocinarse no tuvo a lo mejor el efecto o a lo mejor bueno, creo que es correcto decir cocimiento, pero en la cuestión de cocinarse correctamente y el pan a lo mejor salió chicloso, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué dirían? Si ustedes son los compradores, pues ya no compraríamos ahí de nueva cuenta. ¿Me explico? Y vamos en función también del propio proyecto. A lo mejor ya me tocó trabajar en la cuestión de un proyecto, pero pues al que le tocó la parte a lo mejor de reportes, así como que no implementó muchos elementos y como que pues también en la cuestión del propio trabajo en equipo, pues tampoco, ¿no? Y eso también va a colación en el trabajo de equipo que les estoy comentando que ustedes deben de elaborar o deben de hacer. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, es que le encargué que trabajara y no, entonces muchas veces se rompen hasta las propias amistades dentro de esto. Entonces, creo que es importante darlos a conocer, que es importante que ustedes platiquen con sus clientes, que es importante en cuestión de poder decidir, no solamente es hacer un lanzamiento oficial y después estar parchando el programa porque puede ser mucho más complicado y puede ser mucho más defectuoso. En algún momento, muchas veces en la cuestión de acostumbrarnos al propio manejo nos lleva, bueno, nos lleva a lo mejor en la cuestión de ver que el proyecto no fue tan valioso en algún momento, ¿no? Entonces, los defectos es importante hacerlo notar. Dice, las deficiencias son conocidas normalmente o documentadas en una carta de consideraciones, que pues, donde también ustedes pueden tener la parte de la seguridad. Es decir, bueno, hablando de seguridad en cuestión de, porque imagínense si les pagan y entregan un proyecto que no es correcto, ¿qué va a pasar? Nos podemos meter en cuestiones legales de problemáticas. ¿Me explico? Entonces, al menos en esta parte tendríamos que contemplarlo para que sea del conocimiento de nuestro cliente y sea de conocimiento también por parte de los propios usuarios, porque muchas veces también el sistema puede ser liberado y entonces el usuario pues va a trabajar de, funciona, cierto, da de alta, muy bien, elimina, muy bien, entra, puedo subir un archivo, etcétera. Pero muchas veces cuando ya tenemos cuestiones ya más específicas, a lo mejor en cálculos, a lo mejor en reportes, a lo mejor en estadísticas, a lo mejor hasta en consultas, y de consultas se pueden hacer un montón de cosas y maravillas, siempre y cuando
también, y creo que lo platicaba la otra vez, en cuestión de la propia creatividad que ustedes puedan implementar. Ustedes dirán, es que no soy creativo, y creativo implica hacer algo, cuestiones bonitas. No, va en función de también de tener ideas y de hacer proyecciones y de hacer a lo mejor nuevas funcionalidades que muchas veces no se tienen, y es donde viene el plus de ustedes en la cuestión de su propia venta de producto, o en este caso de proyecto. Si en algún momento nos saltamos en la cuestión de, pues sí funciona, muchas veces vamos a darnos cuenta que ya el usuario va hasta dejar de utilizar nuestro sistema porque no fue elaborado con la cuestión del cuidado, la precisión específica de lo que se solicitaba. Muchas veces sí funcionó, pero funcionó hasta un tiempo específico. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor no se contempló como tal. En salmón. Bueno. No lo comprendí, Alexis. ¿Eh? Que era un proyecto que tuve en preparatoria para final. Era hacer un huerto y el producto, hacer un proceso para pues que sea vendible. No era así venderlo simple. Entonces lo que hice fue ponerlos en salmuera, que es sal con agua y para conservados, como si fuera verdura conservada. Ok. Y no estaba, realmente el concepto no se conservaba así, o sí se conservaba. Sí, sí se conservaba. Bueno, Pues, bueno, dime. no, nada más era eso, que podía durar mucho la verdura estando dentro de ese líquido, porque era como un líquido conservador que se hacía con sal y agua en cantidades exactas. Ok. Bueno, y de ahí, por ejemplo, de lo que mencionas, si en algún momento la cantidad no era exacta o si la cantidad no estaba puesta correctamente, pues, ¿qué va a pasar? Que el producto, pues, no se va a conservar. Entonces, en la cuestión, por ejemplo, de las fases bueno, continuando con la cuestión del mantenimiento que decíamos, bueno, dirían ustedes, si yo hago un proyecto como el que menciona Alexis, pues no le puedo dar mantenimiento, porque si lo corrijo, bueno, podría ser que agregándole más sal o algo así, pero muchas veces los clientes que adquieren el producto, pues ya no van a observar que no se conservó. Entonces, ahí estaríamos perdiendo la cuestión del cliente. Dentro del proyecto que ustedes involucren, donde involucren a más personas y sobre todo más elementos que van a programar y que van a modificar o que van a corregir los errores, pues es bueno trabajar con defectos que pueden ser conocidos. Y muchas veces ahí también está otra cuestión del problema. ¿Por qué? Porque dirían, sí es cierto, no hice una validación correcta o no hice una conexión correcta a la base de datos. Y eso es lo que van a estar buscando. Pero también, pues es práctica y es parte buena también tomar información del usuario o tomar información que nos puedan observar o nos puedan dar a conocer. Y muchas veces, y eso en la gran mayoría de los sitios de internet y los sitios públicos, pues se ofrecen secciones de contacto, ¿no? Y si esa parte, por decir, y a lo mejor no la implementamos dentro del proyecto, en algún momento, pues muchas veces, buenas tardes, Abner, eran las 9 de la mañana, la cuestión a lo mejor de poder trabajar, muchas veces es cuando nos los ubicamos, ¿no? Entonces, pero dentro del aspecto, y creo que la parte más importante, les decía, es preparar un nuevo lanzamiento del programa. Entonces, ¿qué significa? Que la cuestión de esto ya se han corregido, estos datos ya se han manejado y ya al menos se han tratado de eliminar los problemas, ¿no? Y van mucho más seguros. Cierto, siempre existe la cuestión del nerviosismo, de ya se está dando, ya se está ocupando el proyecto y cómo está, ¿no? Y creo que es el éxito más favorable que se tenga, que observen que su proyecto está siendo ocupado. De los tipos de mantenimiento hay varios, bueno, hay 3, 4 me parece, y este es el más ocupado, y si lo van a trabajar, que al menos se puedan dar cuenta que es real. El 60% puede ocuparse en esto, que dirían es casi una reutilización del proyecto, que es prácticamente una mejora del software en cuanto a rendimiento, flexibilidad, reusabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que también dentro de ese propio mantenimiento corresponde a la implementación de nuevos requisitos. ¿Ok? ¿Sale? Entonces,
Dice también se puede conocer como un mantenimiento evolutivo. Ahí luego se los voy a preguntar, pero pues al menos para que ustedes puedan observar qué pueden mejorar en las cuestiones de lo que ustedes tienen. Y siempre hay cuestiones mejorables, ¿no? En todos, no todos somos perfectos, somos seres humanos, cierto, pero también es importante pues buscar la cuestión de las diferentes mejoras que se le puedan dar, sobre todo si son proyectos que ya ustedes ocuparon y que en la cuestión de su mejora, pues tendrían que resaltar en ello, ¿no? Entonces, y sobre todo la cuestión de venderlo, pues mejor. Adaptativo, y tal cual como su nombre lo dice, pues consiste en cambiar el propio sistema. A lo mejor dirían, si fue un proyecto, a lo mejor que me ocupa bastante tiempo o menos tiempo, dirían, ¿cuándo voy a adaptarlo en algo? Cuando tengo, por ejemplo, un nuevo hardware, voy a cambiarlo o migrarlo a una base de datos. En cuestión, en algunos momentos puede no ser tan adecuado o puede a lo mejor no migrar por completo y entonces presentan ciertos problemas y es donde prácticamente voy teniendo diferentes soluciones. Por ejemplo, una base de datos mal exportada que en lugar de colocar comas, colocaba puntos y comas y entonces no se exporta correctamente y en la cuestión obviamente de su conexión pues ya no es. Entonces voy haciendo diferentes, a lo mejor scripts que se puedan tener. Y muchas veces también en los sistemas, no, la cuestión a lo mejor que no se explota tanto es la sección de administración del propio sistema. Acuérdense, y la palabra a lo mejor es a lo mejor bastante clara, autogestionable, que el propio sistema permita una propia migración o que el propio sistema permita hacer el backup de algo y que simplemente con un clic o dos clics ya pueda tratar de poderlos implementar, ¿no? Entonces, en la cuestión del mantenimiento, tal cual, perfectivo, adaptativo, para que ustedes lo puedan contemplar y considerar. Correctivo dice en la cuestión de fallos detectados durante la explotación del proyecto. Y es así como que dirían, ya está puesto y son a lo mejor cuestiones mínimas que se puedan tener. ¿Ok? En la cuestión, se supone que dentro del proceso del despliegue del proyecto, en la puesta en marcha, pues ya estuvo, ¿no? Se identificaron a lo mejor este tipo de elementos y podrían a lo mejor resaltar. Y si lo vemos en porcentajes, no ocupa bastante tiempo o no debería de ocupar bastante tiempo. Pero siempre hay que tener cuidado en cada uno de los diferentes tipos que se puedan a lo mejor establecer. El último a lo mejor es preventivo, que nos ocupa un 5%, y a lo mejor son cuestiones, a lo mejor de pequeños fallos que podrían a lo mejor presentarse, y muchas veces no las contemplamos también porque, como decimos, son pequeños o no se van a dar cuenta, o simplemente a lo mejor en la cuestión del guardado de datos, pues no guarda uno o no guardan dos, porque no forman parte de un reporte o algo, entonces son cosas sencillas, pero pues en algún momento pueden ocasionarnos un grave problema. ¿Ok? Porque imagínense, es que olvidé guardar el dato, no sé, ¿qué será? Un código postal, ¿no? Y el código postal diría, pongo 77500 para todos, ¿cierto? Pero imagínense que el sistema trate de generar un reporte de acuerdo a no sé, voy a ir otra vez a la parte del gobierno, de la ciudadanía de acuerdo a dónde viven. Entonces el código postal me va a ayudar bastante en hacer una graficación completa. A lo mejor si trato de colocar algo de Google Maps, con ello. Pero si eso no lo guardé, ¿qué significa que tengo que hacer? Modificar la base de datos y uno puede ser manual y dos podrían a lo mejor decir, pues hay que volver a capturar otro dato, ¿no? Entonces, muchas veces un pequeño fallo nos puede acarrear otros que puedan ser bastante complicados en algún momento. Es importante tener en cuenta el efecto iceberg. ¿Cuánto se invertirá en el mantenimiento? Y esta parte implica en dinero también, porque también si ustedes tienen esta unión, pues también se cobra el mantenimiento. Es decir, si voy a hacer modificaciones, ustedes deben observar la magnitud del mantenimiento que se le va a dar. No es solamente sí a todo. ¿Me explico? No es así como, un cambio, cierto, pero si ese cambio implica que voy a arrastrar otros elementos, pues también, ahí viene el efecto dominó. Le golpeo a uno y se van todos las demás piezas. ¿Me explico? Y en la cuestión de la parte del efecto del iceberg, pues menciona, ¿no? Lo que vemos en realidad, tal cual, y lo que realmente es un cambio significativo, bastante significativo a lo que podría ser un proyecto. ¿Estamos? Entonces dice,
si vamos a contemplar cuestiones de mantenimiento, identificar sus diferentes tipos, identificar el tiempo establecido, identificar cómo lo vamos a hacer, en este caso en la cuestión de los cambios, y en los cambios van más en función, también les decía, y para este proyecto, documentados, el código esté comentado, que el código esté, les sugiero utilizar algún software para llevar esta cuestión de documentación, que les decía, y lo veíamos creo en calidad de software, el que vaya a documentar, retomar aspectos de calidad para poderlos aterrizar dentro del proyecto, el que va a documentar, tomar elementos a lo mejor que vayan a ocuparse dentro de su proyecto y que vean también la cuestión a lo mejor de lo que pueden hacer en mejoras, ¿sale? No solamente así como que hacer un charter como tal, ¿no? Porque eso ya creo que ya está en función de, y sobre todo la cuestión de los manejos de información. Vamos a llegar. ¿No me escuchas, Israel? Hola, hola, hola. Yo sí, profe, creo que nada más es Isra. Ok. Bueno, ya salí y volví a entrar, yo creo, ¿no? Bueno, entonces, todo lo que hemos platicado en esta función, espero que lo tengan claro en lo que involucra un mantenimiento, lo que involucra un cambio específico en un proyecto. Si ustedes lo van a implementar, tomar las consecuencias que puedan ser a lo mejor específicas en cada sección. Muchas veces nos vamos a la cuestión de lo que se ve, ¿cierto? Pero pues también es importante, ¿no? Y sobre todo porque lo van a llevar a la práctica, sobre todo porque algunos van a estar en empresas, sobre todo porque unos van a estar a lo mejor bastante involucrados en otros proyectos, pero que en algún momento, si a ustedes les piden una cuestión de mantenimiento, pues poner en la mesa todo lo que puede involucrar y que también ellos sepan, porque muchas veces nos dan, dale, vamos a una nueva empresa, corrige este error, ¿no? Y en las cuestiones de ese tipo de problemáticas que se presentan, entonces ya nos dejan bastante mal, porque muchas veces de programador a programador, si no estuvo correctamente documentado, pues es bastante problemático llevar a una solución más completa. Ok. Siguiendo con lo que veíamos la vez anterior, es a ver. Ok, a ver, en la cuestión de esto. Un pequeño método en la cuestión también de lo que íbamos viendo, la cuestión de su actividad, creo que era si se ve, que es hash, lo trae para la cuestión de PHP, que es propio de un pequeño método, un método a lo mejor que nos puede ayudar. Hay diferentes métodos en cuestión de de encriptación o que se pueda a lo mejor establecer, ¿no? ¿Vieron la película, por ejemplo, creo que era el Código Da Vinci o algo así? ¿Lo vieron? ¿No la vieron? ¿Sí vieron la película? Sí, hace un buen. La muchacha llevaba, bueno, no me acuerdo ni quién era la muchacha, si era la hija o algo así, no me acuerdo. Pero pues, observaban que llevaba un cilindro que protegía bastante. ¿Se acuerdan cómo era ese? ¿O qué era? ¿Cómo se llamaba? Dirían el que lo va a googlear. No, escapulario, no. Bueno, no escapulario, no, el escapulario es como una monedita o medalla o algo así, ¿no? Algo así. Bueno, en la película. Igual y no. Ah, ok, bueno. En la entrevista. No, bueno. Sí, bueno, si vamos a hablar de la película, pues así como que van a haber otros tipos. Pero acuérdense que el tema es de cuestiones de seguridad que ella aprendió a hacer cuando era pequeña. Llevaba una especie de cilindro y tenía como unas letritas, ¿se acuerdan? La cuestión de esas letritas
me parece que correspondía a una especie de anagrama en el texto que se encargaba de poder hacer. Por ejemplo, otro, no sé, y tratar de identificar las palabras. Vamos a hacer un ejemplo. Sí, creo que lo veía. Sí, ya se las había puesto. Por ejemplo, ahí les va. Regio. No, lo escribí mal. Regios. ¿Qué otro nombre podemos encontrar ahí? En 3, 2, 1. Sergio. Muy bien, Ángel. Entonces, ¿qué quiere decir? En la cuestión del juego, pues ahí tendría la cuestión de implementación otras cosas. 10 puntos. Hablo malo. Ok. De hecho, no lo había analizado así. Bueno, pero vamos, bueno, para no meternos en problemas. Bueno, de entre los métodos que tiene a lo mejor, uno de los que trae, por ejemplo, PHP, podría ser este. Es una función, dice que es un método para generar claves o llaves que presenten de manera unívoca un documento o un conjunto de datos. Cierto, Alexis, ¿no? Dice, pero a lo que va es una función matemática, ya cada quien tratará de identificar a lo mejor cómo es la cuestión de la parte del texto. Pero a lo que voy es que hacen cuestiones ¿no? Imagínense, me parece que en alguna ocasión hicieron un algoritmo de un corrimiento de un vector, de un corrimiento que significaba, por ejemplo, si tengo 1, 2, 3, 4, 5, en la cuestión del corrimiento tendría que hacer a lo mejor 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. O si hacemos una división con pivote, podría ser 3, 2, 1, 5, 4. O podría ser 5, 4, 1, 2, 3. En cuestión pues ya a lo mejor diríamos, son cuestiones a lo mejor que nos sirven para poder incrementar a X o incrementar a Y, ¿no? Entonces a lo que voy es que en la cuestión del hash que se puede establecer por PHP dice que es una salida de huella digital. Técnicamente la cuestión puede ser de acuerdo al número de caracteres que pueda establecer en cuestión de su propia longitud. Hay cuestiones a lo mejor de encriptación que se puedan hacer por sustitución, por transposición, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Que en la cuestión del propio texto o el propio dato que se pueda tener es lo que se busca es que sea ilegible en la cuestión de a quién le pertenece. Entonces, creo que esa es la parte del amor que tendríamos que contemplar, que pueda ser implementado y que ustedes puedan utilizar. Dirían, ¿puedo en algún momento tratar de hacerla, de descifrarlo como tal? Hay muchas posibilidades y hay otras que muy pocas a lo mejor que nos van a dar el dato exacto. Si lo vamos a implementar a lo mejor en nuestro proyecto, podría ser a lo mejor huellas digitales en cuestión pero lo que también se busca en esto prácticamente, dice, es tratar de lograr que el usuario no genere una clave sencilla. ¿Me explico? Es también otra cuestión, a lo mejor, independientemente de qué significa que muchas veces, no sé si les ha pasado, que se dan de alta en alguna situación, en alguna página o algo por el estilo, y muchas veces perdemos la contraseña y luego decimos, vamos a recuperar la contraseña y nos mandan un código, ¿cierto? Muchas veces los códigos pueden ser aleatorios de acuerdo al tipo, pero no quiere decir que encripte la clave que perdimos. Lo que técnicamente se hace es que se borra la clave y se vuelve a generar. Pero les dan ese espacio para que ustedes lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque ellos no pueden desencriptar el valor que se ha guardado dentro de la base de datos. ¿Me explico? Muchas veces de acuerdo al tipo que se pueda tener. Y hay bastantes, por ejemplo, hay algo que se llama SHA-1, que tiene 660 bits, MD5 en cuestión del propio dato que se pueda establecer, pero pues igual hay diferentes, les vuelvo a repetir, de acuerdo al tipo de lenguaje, los diferentes algoritmos que puedan a lo mejor establecerse. ¿Cuál es la función en particular? Imposibilidad de obtener texto original a partir de la huella digital. Lo que les decía, si ya se ha guardado, quiere decir que no lo voy a poder recuperar. Como tal, a lo mejor dirían, hay cuestiones a lo mejor complejas, o hay a lo mejor páginas que se encargan de hacer eso, pero estamos hablando de millones de registros que tendrían que retransformar y eso implica que tiene que hacer una cuestión a lo mejor de transformación de datos o tratar de aterrizar o de buscar
un algoritmo que sea adaptable para ello y no todos se clasifican o se codifican de la misma manera. Si estamos hablando de hash, en cuestión de, decíamos, hay diferentes tipos, pero en la cuestión creo que más importante es que se pueda tratar de implementar en algún proyecto, ¿no? En la cuestión de la fácil implementación, pues es porque trae su propia, a lo mejor, elemento, ¿no? En la cuestión de función que pueda ser establecido, ¿no? Entonces, la otra se llama MD5 en cuestión del tipo de dato que a lo mejor que pueda tener. Dice, no sirve para cifrar un mensaje por completo. La información original no se puede recuperar. Les mostraba, creo que una calculadora más o menos en los primeros días para que ustedes puedan detener, pues observar qué era lo que generaba y cómo lo establecía. Pero creo, en las nuevas funcionalidades que ya se tiene, esto ya se puede descifrar de cierta manera, pero podríamos a lo mejor observar a lo mejor cuánto el tiempo de respuesta. No sé si observan algunas páginas que se encargaban de poder decodificarlo, o si el ejercicio que estaba en el módulo lo pedía, que lo trataran de investigar. Hay páginas que pueden hasta tardar días, además hasta les pueden pedir el correo electrónico para que les manden lo que pudo descifrar. ¿Qué significa? Que los servidores se encargan de poder hacer, a través de los diferentes algoritmos, tratar de recuperar el dato en particular que se tenga, ¿no? Y de cierta manera en alguna función o alguna especificación de sus propios proyectos, pues es lo que nos da cierta robustez en su propia implementación, que ustedes contemplen el concepto que se pueda establecer en algún sistema, ¿no? Que ustedes pues también puedan tener esta posibilidad y que ustedes pues también puedan pues platicar sobre ello dentro de su propia implementación, ¿no? Son diferentes versiones y diferentes algoritmos a lo mejor que se puedan tener. Por ejemplo, en cuestión de esto, bueno, si ya vimos que Sergio, cierto, Alexis, en la cuestión del texto, por ejemplo, vamos a suponer que tengamos algo como esto y dirían ustedes que pueda estar cifrado. Entonces, ¿qué significa? Que a lo mejor dirían, para quien se envía el mensaje, quizás a lo mejor no es tan claro, pero de acuerdo al algoritmo que ustedes también, ¿por qué no? En la cuestión de su propia implementación que podría darse, a lo mejor cómo podríamos tratar pues leer el texto, ¿no? Muchas veces lo platicamos donde ustedes pueden crear su propio método, utilizando a lo mejor el código ASCII, la ubicación, la posición dentro de una lista, etcétera, etcétera. A lo mejor son cuestiones a lo mejor bastante distintas que muchas veces dirían, voy a tratar de implementar un método tal cual, o un método que pueda servirme, y también darle a lo mejor, no sé, dos caracteres distintos o algo que puedan generar, que ustedes sepan exactamente cómo es la cuestión del manejo. Y esto ya me da otro plus en cuestión de la propia seguridad que quizás implemente en mi proyecto. Y es la cuestión que me interesaría observar en lo que ustedes van haciendo. Esta cuestión a lo mejor puede ser una transposición. ¿Por qué? Porque prácticamente es de cómo está puesto, cómo está mostrándose, lo pueda reordenar. Entonces tendríamos algo como esto. A ver, ¿dónde está mi mouse? Ok. Si vamos algo como esto, si lo colocamos más o menos de esta forma, ya se puede leer, ¿cierto o falso? ¿Qué dice? Acá, ¿cuál es la cuestión? Identifico los espacios. Este es un trabajo. Para la asignatura de sistemas distribuidos. Ok, ¿no? Y si lo observamos en cuestión de, pues simplemente fue la cuestión de una transposición que se pudo establecer dentro del proyecto. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, diferentes elementos que puedan a lo mejor establecerse. Sí, hay una S mayúscula que puede establecerse, creo que es lo que nos puede permitir. ¿Sale? Sí. Y también es distinto en el proyecto.
Ok, dentro de la cuestión de su propia implementación, más o menos aquí está para que lo puedan observar. Y sobre todo, decíamos, no lo puede encriptar como tal. Tenemos el MD5 que teníamos aquí y lo veíamos ayer. De hecho, este hecho no funciona. Y acá tenemos un password hash, que es así como el que se encarga de. ¿Qué significa? Que esto, en la cuestión a lo mejor del texto, automáticamente lo transforma o lo trata de encriptar. Vamos a ver. Sí, bien mi pantalla, ¿no? Más o menos en la cuestión de esto es lo que trae como respuesta. Esta es la cuestión de cómo lo generó el MD5. Pero acá, o si usted lo observa, más o menos, tenemos otra cuestión. Ese es un hash que es así como que lo que se pudo escribir, ¿no? Simplemente lo copié y lo agregué de lo que podría dar acá para comparar esto. ¿Ok? Pero dirían ustedes también pueden generar su propio hash de acuerdo a la longitud que pueda tener. No tiene que ser tan exacta. Pero a lo que voy es, si ya lo hasheé, dirían ustedes, ya lo generó acá, a lo mejor lo puedo asignar en una variable y se lo pueden comenzar a comprobar en cuestión de sus logins. Simplemente la cuestión de cómo verificar si es correcto o no, observen, yo tengo un password verify, más o menos es el que más o menos se va a poder encargar o me va a permitir. Password hash se encarga de poder hacer de cierta manera como la encriptación de poderlo generar y esto lo único que hace es poderlo verificar. ¿Ok? Por ejemplo, acá decíamos, bueno, dentro de la imagen, decíamos, el password es válido. ¿Por qué? Porque en la comparación sí lo pudo generar como tal. Pero, por ejemplo, si yo le pongo acá un 4, técnicamente va a tratar de hacer la comparación. Y si la comparación no es correcta, pues prácticamente el texto no debería ser válido. ¿Sale? ¿Qué significa? Que en la cuestión a lo mejor de poder identificar los valores, pues sí los podría a lo mejor tratar de identificar, ¿no? Vamos a ver si le podemos hacer cosa. En la cuestión de su identificación. No está generando la cuestión de la comparación. En teoría, la cuestión a lo mejor de poder identificar cada elemento es a lo mejor la parte que se va a poder encargar de poder compararlos como tal. Si los textos a lo mejor son correctos, podría ser. No lo está comparando. Y en teoría es bastante simple su dato. Lo único que hace es esto. El valor que yo le voy a poner por acá, automáticamente lo pueda comparar con lo que pueda tener aquí. En teoría, se supone que podía hacer la cuestión de su verificación. Si le ponemos, por ejemplo, el hash que tenía aquí. Vamos a ver qué hace. Ya sé qué pasó. Es este. Está en otra carpeta. Estoy modificando otro valor. A ver. Le cambié el 4. Password inválido. Ok. Y lo único que hizo, bueno, lo que vimos es la cuestión del código que le sirve para poder hacer la verificación es este.
y lo que se encarga de poder generar el password como tal para poderlo obtener. Bueno, para poderlo generar como tal, que sería el hash del texto que estoy colocando ahí. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente puede hacer la comparación de lo que tengo en uno y lo que tengo en otro. Si yo le pongo acá, automáticamente ya debe mostrar que es válido. ¿Ok? Ahí se lo voy a poner para que lo tengan y lo puedan hacer de prueba para sus proyectos también que les puedan a lo mejor servir. A ver, ¿qué va? Ok, va. Bueno, entonces la cuestión del trabajo más o menos es pues también comenzar pues a tratar de implementar estos pequeños ejemplos en sus proyectos para que pues también vayamos a la par y que puedan servirles en las cuestiones de las diferentes mejoras que puedan establecer. ¿Ok? Entonces, a lo mejor como evidencia del día de hoy me interesa que ustedes puedan, bueno, ver que funcione, que le puedan poner su cajita de texto y algo más o menos que pueda establecerlo y que se vea, no sé, como un mensajito o algo. Y si lo hacemos bien, les decía, esto pues simplemente es implementarlo en lo que sería su propio proyecto. ¿Me explico? Para que ustedes vayan avanzando. Y me envíen sus equipos, por favor, para que lo puedan, para que lo podamos, para que los podamos organizar. Solo Alice me parece que me envió su equipo. Pero para que ya me manden por correo electrónico la cuestión de sus equipos. ¿Sale? Para que ya los vayamos organizando. ¿Estamos? Entonces el pendiente es enviarle los equipos. ¿Y ya? Sí, y poner en práctica el ejemplo que les acabo de pasar. Ok. Que están viendo en pantalla. ¿Ok? Patricio. Excelente, Patricio. Bueno, pues, Francisco, ¿no entró Francisco? Francisco Guam. Ok. Bueno, entonces, con eso terminamos el día de hoy para que pues vayan haciendo la cuestión de su práctica para que lo puedan subir. Les queda pendiente la evidencia de ayer y el de hoy. Ahorita se los voy a subir para que lo puedan comenzar a realizar. ¿Sale? Y ya vayamos platicando la cuestión de las planificaciones que puedan ustedes establecer para sus propios proyectos. ¿Ok? Josmar, te encargo por favor tu documento completo. De lo contrario, no lo voy a poner para el 15, ¿eh? Se entrega, creo, y eso es para todos, ¿no? Creo que se entrega la cuestión de su documento de distancia el 11, 12 y 15. No sé para cuándo se los pidieron, pero en el calendario está que se entregan esos días. Entonces, si me lo entregas el 14 para el 15, no lo voy a revisar, ¿eh? Sí. Bueno, pues sí me preocupo porque si no, ¿cómo lo vas a entregar? ¿Ok? Acuérdense que esa materia se reprueba también. Entonces, ¿a qué va? Ok, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Gracias. profe.